Capítulo 2, bloques de construcción, objetivos para el capítulo 2. Cuando se finalice la revisión de este capítulo, se tendrán o se habrán adquirido las habilidades para realizar lo siguiente: distinguir entre los 8 tipos de datos primitivos incorporados en Java, declarar y asignar valores a variables, crear valores constantes con la palabra reservada final. Estos primeros 3 objetivos son los que vamos a considerar para nuestra clase de este viernes. Y los siguientes 2 objetivos pues son los que estarían quedando para la sesión del lunes. Entonces, que sería pues usar los métodos de entrada que están en la clase Scanner con la finalidad de poder obtener datos desde el teclado. Y también vamos a revisar la parte de la funcionalidad de un método usando pseudocódigo. Entonces, en esta primera sección, pues voy a comentar sobre lo que es Vamos a empezar por un programa que ya habíamos revisado anteriormente, que es el programa Hola Mundo, que fue visto en el primer capítulo. Y como se comenta aquí, pues es un programa bastante simple porque pues todo lo que hace es mostrar el mensaje de Hola Mundo, como ustedes podrán recordarlo. Si gustan, puedo mostrarles el código. Ese código está en el capítulo 1 y se llama Hola Mundo. Entonces, pues eso es todo lo que tenía. Había una cabecera tiene una cabecera para lo que es la clase, que es lo que está en la primera línea. Voy a activar los números de esto para que lo veamos en la línea 1. Y en la línea 2, pues está lo que es la cabecera del método. Ya decíamos que si ustedes escriben una aplicación, entonces deben de tener un método con este nombre, main, y que las palabras reservadas que se estén utilizando pues sean estas 3, public, static y void, y además que los argumentos que lleva el método estén anotados de esta manera. Y ya dentro del método main habíamos señalado que ustedes anotan las instrucciones que quieren que se ejecuten en esta aplicación. Entonces, pues lo único que se hace en este programa pues es mandar a la salida, que en este caso pues es una consola, una terminal, una ventana, con lo que está encerrado aquí entre comillas dobles. Ya decíamos que una cadena de caracteres, pues ustedes la deben encerrar entre comillas dobles. Entonces, pues de esa manera está implementado este programa llamado Hola Mundo. Bueno, entonces, pues decíamos que pues está bastante simple, y por supuesto que los programas que son más interesantes pues necesitan trabajar o guardar datos con la finalidad de que pues también se obtenga de estos pues resultados interesantes. Podríamos pensar de qué sirve que tenga alguien un programa calculadora sin los números que el usuario puede en un momento dado requerir para llevar a cabo una suma o una multiplicación. Entonces, pues una de las primeras preguntas cuando se está aprendiendo un lenguaje de programación es saber qué tipo de datos este lenguaje permite para guardar en los programas. ¿Qué tipos de datos? Bueno, entonces, pues eso es lo que estaremos comentando en la sección 2.2. Bueno, en esta sección, en la 2.2, los tipos de valores usados en un programa son referidos o son conocidos como tipos de datos.
Por ejemplo, en el caso, de que se quiera guardar el precio de un boleto de cine en un programa, entonces este valor probablemente necesitaría ser guardado en la forma de un número real, es decir, un número que tenga punto decimal. Sin embargo, si se desea guardar cuántos boletos han sido vendidos, entonces se necesitaría guardar esto en la forma de un entero. Que sería pues un número sin fracción. Bueno, es importante saber si hay, en este caso, los tipos adecuados en el lenguaje de programación para guardar esos datos. Bueno, en el caso para los ejemplos que se acaban de comentar, que es el precio de un boleto y la cantidad de boletos vendidos, generalmente todos los lenguajes de programación tienen esa capacidad. Tienen tipos apropiados para poder guardar esos datos. Bueno, en el caso de Java hay unos cuantos tipos de datos simples. Son los más sencillos que están disponibles, que el programador pues, puede utilizar. Estos tipos simples son frecuentemente referidos como los tipos primitivos de Java. También son conocidos como los tipos escalares de Java, porque pues están relacionados con una sola pieza de información, ya sea un número real, ya sea un carácter, ya sea un número entero, básicamente. Bueno, entonces estos ocho tipos de datos primitivos que tiene Java están en el cuadro 2.1, en donde, bueno, pues está en la primera columna el nombre o el tipo como se maneja en Java. Después, en la segunda columna está indicado para qué es usado ese tipo de dato. Y en la columna que está más a la derecha, bueno, se está indicando cuál es el rango de valores. Entonces, en el caso de Java, pues tiene 4 tipos para manejar enteros. El de menor capacidad es el byte, y este permite ser usado para enteros muy pequeños. Y su rango de valores está de menos 128 a 127. Entonces, en total, pues podrías tener hasta 256 números diferentes, eso ya incluyendo al cero, por supuesto. Entonces, a lo mejor tú podrías utilizar el byte para guardar algo como una representación del mes, por ejemplo, el 1 para enero, el 2 para febrero. Podrías utilizarlo para guardar las horas, o los minutos, o los segundos, ¿sí? O los días de la semana. Para el caso de que se requiera un entero con una capacidad un poco mayor, en este caso, este es un entero que ocupa un poco más de espacio. Digamos que el primer tipo que se comentó, que es el byte, ese ocupa 8 bits o un byte. En cambio, el entero short, ese es un entero de mayor capacidad, y para tener esa mayor capacidad o rango de valores, pues es necesario que se utilice más espacio en donde se tienen estos tipos. Generalmente, bueno, pues puede ser en la memoria o puede ser en el disco. Y entonces el tipo short, bueno, se utilizaría para enteros pequeños, y el valor está desde menos 32.768 a 32.767. Y eso es más o menos como 64.000 valores. Casi la mitad negativos y otro tanto positivos. Y después está el tipo int, que es el que se utiliza para enteros grandes, y posiblemente sí tiene una capacidad pues bastante amplia. Pues prácticamente puedes tener hasta
pues más allá de, bueno, casi 4 millones de valores bueno, de 4 millones de números diferentes, va de menos 2.147.483.648 al número que se está indicando por acá. Bueno, cabe hacer mención que en el caso de que tú pongas un valor entero literal, como por ejemplo 10 o 325 o menos 560, etcétera, Java va a asumir que se trata de un tipo int. ¿Sí? En el caso de que llegaras a poner un número literal. Y bueno, para el caso de que se requiera un entero aún de mayor capacidad, bueno, se podría utilizar el tipo long. Y bueno, por acá está en la columna que está más a la derecha, bueno, pues está indicado de dónde a dónde va. Y a diferencia de lo que sucede con los números enteros, para el caso de números reales, pues nada más están disponibles dos tipos. Aunque bueno, a lo mejor alguien podría, bueno, a lo mejor podríamos pensar que pues es como que nos dan muchas opciones teniendo cuatro tipos de enteros, pero habría que señalar que ya al momento de usar esos tipos en alguna, vamos a ver más adelante, en alguna expresión o en algún lugar donde se involucre, pues Java nada más manipula el tipo int o manipula el tipo long para el caso de enteros. Si ustedes tuvieran un tipo de dato byte o un tipo de dato short, lo que hace Java para poderlos utilizar o manipular es convertirlos a un tipo int. Y pues ahí no hay ningún problema en esa conversión automática que lleva a cabo Java, porque pues estarías metiendo un entero muy pequeño o un entero pequeño a un entero que es de mayor capacidad, o sea, estaría haciendo la conversión a un entero de mayor capacidad. Por lo tanto, no habría pérdida de información. Entonces, es algo que se puede hacer. Y ya lo único que sí habría que después hacer es, si uno quisiera, por ejemplo, guardar algo que es del tipo byte o del tipo short y obtuvo un resultado que es un int, pues entonces necesitaría hacer una conversión explícita. A diferencia de la conversión automática que es implícita, cuando decíamos que pasar un entero muy pequeño a un entero grande, eso lo hace automáticamente Java. Pero cuando hay pérdida de, pues hay pérdida de precisión, en el caso de los enteros, bueno, eso no sucede, pero si pudiera haber una pérdida del número, pues en ese caso, ese tipo de conversiones, el usuario, bueno, el programador, las tendría que indicar explícitamente. Ya después, más adelante, vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, entonces para el caso de los números reales, pues decía yo que tienen ustedes dos tipos, que es el float y el tipo double. Y de igual manera, en el caso de que ustedes anoten un tipo double, un tipo literal, bueno, un número real, perdón, si ustedes indican un número real literal en Java, automáticamente Java va a considerar que se trata de un double. Así como había yo comentado hace un momento cuando estábamos con los enteros, de que si ustedes ponen una literal que tiene un entero, entonces Java va a suponer que se trata de un tipo int. Luego vamos a comentar un poco más de eso. Y bueno, eso serían para la parte de números. Para manipular un carácter está el tipo char y pues es usado para poner ahí un carácter y esos caracteres bueno, son los que están disponibles en la codificación Unicode, que bueno, pues es una codificación que prácticamente
prácticamente cubre a todos los lenguajes que son usados por la humanidad. Y el último tipo de dato primitivo es el boolean o el booleano, que es usado cuando uno va a guardar, ustedes van a guardar uno de dos posibles valores, es decir, estos valores pues se excluyen mutuamente. En el caso de Java, esos valores que puede tener el tipo boolean es true, que sería en este caso verdadero, y bueno, o false. ¿Sí? Puede tener uno de esos dos posibles valores, true o false. Y bueno, pues ese tipo boolean pues aparece o se requiere, por ejemplo, cuando alguien necesita guardar el valor de alguna pregunta afirmativa o negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿te bañaste hoy? O sea, puede ser sí o no, y el sí podría ser true y el no podría ser false, ¿no? Entonces, el resultado de esa, o la respuesta a esa pregunta, pues, se puede guardar perfectamente en un tipo booleano. Bueno, entonces, bueno, para algunos tipos de datos, pues va a ser posible que se pueda guardar tanto como entero como número real. Y bueno, debí decir que un valor es posible que se guarde ya sea en un tipo entero o en un tipo real. Entonces, por ejemplo, para un determinado valor entero, bueno, pues ya decíamos hay 4 opciones que sería by short, int o long, ¿verdad? Y hay que señalar que, bueno, estos tipos, a diferencia de otros lenguajes de programación, los valores van de un valor negativo a un valor positivo, es decir, permiten tanto números positivos como números negativos. Decía que hay otros lenguajes de programación en donde se pueden guardar, por ejemplo, enteros sin signo, y entonces de esa manera solamente es posible guardar números positivos, incluyendo el 0. En el caso de Java eso no está, bueno, no tiene esa posibilidad. Si es un entero, puede ser desde un entero, bueno, a partir de un rango negativo hasta un rango positivo. Y bueno, pues el tamaño máximo de los números, pues ya veíamos, pues va a estar variando entre los diferentes tipos que se estén utilizando, ¿no? Cabría aquí hacer mención que, bueno, para el caso de los números reales que se pueden guardar, o para los tipos de números reales que puede manejar Java, para el caso del float, ahí tiene una determinada precisión el número real, puede ser de 6 a 7 dígitos, y para los reales, bueno, para el tipo double, que es valores reales muy grandes, pues ahí la precisión puede ser hasta de 15 dígitos. Y bueno, pues ahí están, bueno, ya decíamos ahí en la columna derecha, pues están los rangos que se pueden manejar. Bien. En el caso del tipo byte, bueno, pues acá se comenta, pues nuevamente lo que ya habíamos comentado, cuál es el rango posible, y bueno, se vuelve a tocar otra vez en el texto para que podría ser usado un chat. Ya decíamos, pues, guardar un solo carácter de este conjunto estandarizado de caracteres denominado Unicode. Y pues prácticamente ahí, en ese tipo, pues ustedes podrían guardar cualquier carácter que ustedes puedan ingresar desde el teclado. Y decíamos que en el caso del tipo boolean, pues ese lo utilizamos principalmente para guardar uno de dos posibles valores, que puede ser true o false. Y este tipo, bueno, decíamos que también, bueno, que es útil cuando se hacen pruebas en los programas. Por ejemplo,
una respuesta a una pregunta, he pasado mi examen. Ve que hay que observar que esta pregunta acepta un sí o un no. Bueno, a lo mejor alguien podría decir, pues no lo sé. Bueno, vamos a suponer que en esta pregunta a quien se sabe de antemano cuál fue el resultado que se obtuvo. Y bueno, para guardar ese tipo de respuesta, pues ya decimos que se puede utilizar el tipo boolean, y el true podría representar el sí y el false podría representar el no. Bueno, eso es arbitrario, ¿no? O sea, alguien podría decir, yo lo quiero hacer diferente. Ah, bueno, pues adelante. Bueno, pues enseguida vemos cómo se utilizan estos tipos de datos primitivos para poder en este caso pues manejar las localidades de memoria a través de la declaración de variables.